Esto es Noticias Entre Políticos. Regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Miren, nuestra cuenta de Twitter está @políticoscdn37, la mía @CatHernández. Yo quiero también poner esta noche sobre la mesa un debate que subyace con este asunto de la reelección. Muchos me han comentado, y me refiero a muchos desde la política, me han dicho: Catherine, es que el presidente de la República, Danilo Medina, no puede decir lo contrario, no puede decir que no va, y no puede decir tampoco que va en este momento, al menos en este momento, en este punto. Y yo me pregunto, y me he estado dándole vueltas a ese tema. ¿Pero por qué no puede decir que no va? Te voy a explicar una cosa, porque... en el sentido de que dice no puede decir que no va, se quedaría, según la explicación que me dan estos políticos, se quedaría solo dentro del partido. Y los que me dan ese argumento, algunos de tendencia danilista, por decirlo de alguna manera, me han puesto a pensar en algo. Si el presidente de la República tiene y cosecha un liderazgo tal dentro de esa organización partidaria, ¿por qué se saca ventaja entonces de la incertidumbre? ¿Por qué la incertidumbre es un elemento a llevar adelante hasta 2020? Si usted tiene un liderazgo tan sólido y tan fuerte, usted podría perfectamente decir: yo no seré el candidato, y aún así mantener lealtad partidaria. Lo que me dice a mí que es que no es que Danilo es líder dentro de la organización política, según esta hipótesis. Lo que me dice a mí es que los dirigentes de ese partido no son leales sino otra cosa que al poder, al cargo, a la silla. Si estoy equivocada, yo, el presidente de la República, podría salir mañana a decir: yo no me postulo, pero tal vez yo esté equivocada. No sé qué piensen ustedes. Si te hiciste eco de alguien que te planteó eso, no, manejaste muy bien, lo explicaste muy bien. No, es un criterio tuyo sin desperdicio, ¿verdad? Es un criterio desde el punto de vista que me ha puesto a pensar, porque dice: bueno, Danilo tiene liderazgo, si tiene liderazgo, que diga yo no voy. Y todavía con eso tendría mucha gente que le sigue, que le apoya, pero parece que no es el caso. Es que ese análisis lo podemos conectar con el tema del debate, del pseudo debate que se dio o se está dando en torno a las primarias abiertas o cerradas. Sí. Porque justamente, ¿por qué se quieren las primarias abiertas cuando los partidos son a nivel de cada partido? Es que la gente debe de ir a votar. Sí. Entonces, ¿el liderazgo dónde está? Yo creo que eso también se conecta con ese planteamiento que tú haces. Y realmente es una falta de respeto. O sea, tener cada vez en un programa como este y que la sociedad dedique su tiempo, sus energías positivas a pensar en la reelección, es una falta de respeto a la sociedad. ¿Por qué? Porque es como tú señalas, Catherine, el país tiene que plantear, y los políticos que se respetan y que quieren ser respetados, tienen que plantearse el tema de la institucionalidad. Y el respeto a la Constitución es fundamental, porque no puede haber una persona que sea absolutamente, ¿cómo le dicen esto? Que no hay ningún otro que lo pueda sustituir. No hay nadie más. Había una canción así que la cantaba. Exactamente. Entonces, indispensable. Indispensable, esa es la palabra. Entonces, quiere decir que no hay tal liderazgo realmente cuando se asumen esas posiciones de que o soy yo o nadie más puede gobernar este país. Mira, yo creo que lo que tú planteaste, por eso decía que pienso que, y coincido contigo, la última parte sobre todo, es porque los debates en el país son tan frágiles, sí, y no tienen tanta sustancia, que se van más que todo por la forma que por el fondo. Sí. Yo pienso que... el debate se vuelve pueril, se vuelve... Pienso que discutir el tema de la reelección presidencial o una reforma solo para la reelección es retroceder en los avances que hemos tenido institucionalmente en el país. Yo creo que la República Dominicana tiene que abocarse, todo lo contrario, a adecuar aquellas legislaciones. ¿Cuántas son, Alexis, que no, y de Guadalupe, que no están todavía adecuadas en la nueva Constitución Dominicana? Cientos y tantos de leyes. Hay una comisión para ello, y yo no recuerdo todavía proyectos de leyes después de la reforma que se hayan presentado. De hecho, primero hizo la reforma de 2015 y todavía no se ha hecho ninguna legislación que hay que adaptar a la nueva Constitución. Y tenemos leyes, por ejemplo, como la ley de municipalidad. Eso trae algunos cambios en el presupuesto participativo, que ya es constitucional, que hay que llevarlo a la nueva ley de municipalidad. Y así podemos ver muchísimas legislaciones más. Yo puedo hablar también de la 108-05, que es la ley de registro inmobiliario. Hay que adaptar porque la tenencia de tierra tiene un poder capital en la nueva Constitución Dominicana. La ley de deporte que se está discutiendo en el Congreso probablemente no está... O sea, vaya el lío que hay ahora mismo. No está tan de acorde con un derecho fundamental como el deporte. Sí. O sea, la ley de juventud, que ahora hay un derecho de juventud en la propia Constitución Dominicana. Sí. Y la ley del 2000. O sea, yo creo que
que la ley de ordenamiento territorial también. ¿Sabes qué dedicarle pasa, medio ambiente y todo eso, dedicarle tiempo. Pero hoy están proponiendo una ley nueva para hacer un nuevo parque. ¿Cómo es que se llama? Si me permite, le voy a decir a Benny qué es lo que pasa. Es que a los políticos que están en el Congreso se les olvidan los compromisos que hacen. El propio presidente del Senado de la República, en el año 2010, después que se aprobó la Constitución, hizo una intervención que está grabada en la cual señaló que había más de 80 leyes orgánicas e importantes que había que aprobarlas y eso se ha quedado en el limbo. Mira, y también, y perdón que entre Alexis, que tampoco sea que estamos haciendo defensa a un candidato X dentro de un partido. Porque también no es un hay asunto de un candidato. No, pero fíjate que el debate viene de lo interno de un partido. Sí. Y como dice, como se plantea la producción, efectivamente un tema de un mal del país, de un mal de un partido. Pero vamos a ver qué pasará en el interno del partido. Yo he visto discursos agresivos, discursos que han estado enarbolando de que no se puede y que cumpla con los compromisos internos, pero hay que también recordar que se cedió para que pasara la reforma. O sea, yo creo que había que jugarse en el Congreso en ese momento, olvidarse de que iban a hacer, debió olvidarse en ese momento de que iban a ser postulados o no, si apoyaban o no la reforma, porque fíjense que ahí viene un pacto en que ratificaron a todos los senadores de ese partido. Yo creo que, y a todos los diputados. Que uno de los temas que esta democracia que tenemos imperfecta nos permite tener y ver evidente es que una cosa es una reforma a la Constitución. Quizá el 2010 lo que nosotros vimos fue una reforma a la Constitución, donde esa reforma el 26 de enero transformó una Constitución que teníamos de 120 artículos, la transformó, le dio esencia. Eso es una reforma a la Constitución. Lo que estamos tratando y lo que es lastimoso es que en la República Dominicana más del 60% de las modificaciones a la Constitución han tenido que ver con ese tema de una manera u otra. Y ahí yo quiero irme al tema de la institucionalidad. Si nosotros los políticos, cuando llegamos a ejercer una función pública, tenemos que levantar nuestras manos y decir que vamos a respetar y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República Dominicana, ¿cómo es posible que hoy estemos tratando ese tema? Que el presidente de la República permita que ese tema se esté tratando. Catherine, tú decías algo que estoy de acuerdo con Benny, de que fue un análisis muy interesante. ¿Por qué el presidente de la República, si tiene ese gran liderazgo, puede tener miedo de decir, como lo hizo Barack Obama? Hay un discurso que es una pieza célebre, donde él dice, yo hoy, a mi segundo periodo, estoy saliendo como uno de los presidentes mejor valorados de los Estados Unidos. Pero si yo quiero reelegirme, ¿qué le estaré diciendo a las generaciones futuras y a mi propio partido? Que yo soy un Mesías, que no hay alguien que lo pueda hacer mejor. Entonces tendríamos que preguntarnos, en el Partido de Liberación Dominicana no existen buenos hombres, solamente se circunscribe a 2 o a 3 hombres. Tendríamos que decirnos esto en los partidos políticos. Decía Pericles, padre de la democracia. Y usted está siendo ateniense. Generoso, perdón que te interrumpa, Alex, está siendo generoso diciendo 3. Sí. Son muy 2. generoso. Estoy siendo generoso. Pero decía Pericles, padre de la democracia ateniense, que la mayor grandeza de la democracia ateniense era la alternabilidad entre gobernantes y gobernados. Y esto de hablar de que del 2044, locuras que se salen, esto hace que el pueblo, y decía que cuando un gobernante se acostumbra a mandar y el pueblo obedecer, eso se convierte en dictadura. Y eso es lo que los buenos hombres de la República Dominicana y las grandes mujeres y todos tenemos que tomar en cuenta. El presidente actual juró por esa Constitución y esa misma Constitución trae una provisión taxativa para el presidente, la 20ª. Dice que en el caso de que el presidente electo, el presidente actual, 2012-2016, se reelija y pueda ganar, no podrá optar por un nuevo mandato. Sí, lo que pasa es que de cualquier manera ese tema legal
como bien ustedes lo han señalado en otros debates que hemos tenido acá, encuentra semilla, encuentra abono en un terreno también fangoso, también poco rígido para constituir y erigir la democracia. Y me refiero no a otra cosa, sino al Tribunal Constitucional. Como saben ustedes, cualquier abogado que sepa más que yo de esta materia podría decir es que no se puede legislar contra una sola persona. Y en función de eso se arrastran una serie de argumentos con los que yo puedo estar de acuerdo o no, pero están allí. Esos son los argumentos. Mira, pueden ser argumentos, pero son argumentos muy baladíes, son argumentos muy frágiles, porque lo cierto es que no se está legislando contra una sola persona. Él, el presidente de la República, inclusive pudo en ese momento, como tiene un poder de veto, pudo inclusive hasta decir, miren, yo me opongo a ese fue el acuerdo. Entonces, ese es el tema, y eso fue un acuerdo. Ese fue el acuerdo. Estamos hablando de políticos que no somos responsables, que hoy decimos una cosa y que mañana decimos pero además le voy a decir otra. Y la Constitución es un acuerdo de la sociedad, de las grandes fuerzas en un momento determinado. Eso es lo que expresa una Carta Magna. Pero además le voy a decir una cosa, no es contra una persona. Porque la legislación, no sé, estoy equivocada, ¿dice el nombre de Danilo Medina? No. ¿Verdad que no? Fíjense que lo que dice la ley, perdón, y en eso también podemos, de ahí se puede armar una discusión desde el punto de vista legal, habla del presidente de la República, y me refiero al presidente de la República porque es el cargo que ostenta, o sea, no se legisla en contra de una persona en específico, se legisla en contra de una posición política electa por la sociedad. Hay juristas que entienden de que no hay un artículo transitorio que claramente estableciera de que este presidente actual, el presidente que tenía en ese momento 3 años en el ejercicio, no podía presentarse más que una más, sino que hablaba del presidente de la República. Pero yo pienso que son cuestiones, como hablábamos ahorita, sin mucho sustento jurídico, sin mucho peso, y que yo pienso que hay que haber... Por encima de la norma del artículo 20. Pero mira, nosotros vemos la Constitución Dominicana, 277 artículos tiene la actual, como decía Alexis, 120 a 277. Se constitucionalizaron derechos que no estaban anteriormente establecidos. Del artículo 36 al artículo 74, los derechos fundamentales. Eran artículos que estaban dentro de la Declaración de Derechos Humanos y tal o cual la Constitución lo trajo y lo incorporó. Y lo positivó. Y pienso que en muchos de ellos sí son de conquista, otros tengo mis reservas, pero creo que sí fueron interesantes en su momento, por lo menos el debate. La dignidad humana. Y entiendo, eso sí yo creo que es muy interesante, ¿no? Y cuando empieza el derecho a la vida también para mí es muy interesante. Pero otros juristas, incluyendo al doctor Leonel Fernández, porque vamos a hablar con nombre y apellido, que es quien ha enarbolado el discurso de que una nueva reforma podía dar pie a una dictadura. Él habló una vez de los candados, ¿se recuerdan? Sí, correcto. Él habló de los candados y hablaba de cómo se modificaba la Constitución y que la actual plantea una serie de situaciones previas antes de una consulta, un plebiscito, un referéndum, movimientos previos para que la gente apruebe o no la Constitución. Tiene candado y tiene llaves. Sin embargo, ese candado, ahí botaron la llave y rompieron el candado, porque se hizo sin ese mecanismo. Yo no creo que hay que llegar tanto para reformar la Constitución. Yo creo que ahí va más, como decía Guadalupe, la voluntad de los que ejercen la política en la actualidad, que tienen que hacerla con seriedad, que tienen que hacerla con transparencia. No estamos en una crisis de que no haya nadie más, como decíamos anteriormente, que pueda ser presidente, que no sea o el que está o el que fue. O sea, vamos a buscar una alternativa de otras opciones y dejemos el campo abierto. No, yo quisiera ver si producción puede poner el transitorio en el cual se plantea... Producción en esta casa me llamo yo misma y José Ramón, que está ocupado ahora mismo. Es que la Constitución es muy clara y aunque no dice el nombre del presidente, la última vigésima... La vigésima. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Supongamos que el presidente electo en el 2016 hubiera sido María Pérez. Supongamos, María Pérez. ¿Qué pasa? María Pérez no podía ser candidata en este proceso del 2020, porque eso es lo que plantea la Constitución. La Constitución no pone un nombre, sí pone un periodo constitucional y dice muy claramente que
candidato que gane las elecciones no puede, en ese periodo constitucional, no puede presentarse en el próximo periodo constitucional. Ese cuando difiere las elecciones, ¿verdad? Que la separa para el próximo periodo. No, es en el acuerdo al que se llegó. El 14º. El 20º transitorio. Tiene una disposición final y tiene 20 articulados transitorios de la Constitución. Después el artículo 77. Yo creo el 14º. La última dice es la 20ª, es la última. Okay. Es la última. Pero yo sí quería señalar, y quiero señalar algo referente a lo que Benny estaba diciendo. Primero, que no se trata de reforma. Hablar del tema reelección se trata de modificación. Hay una gran diferencia sustancial entre el tema reformar y modificar, en el término de los constitucionalistas. Sí, claro. ¿Por qué? Porque reformar es cuando tú haces algo más amplio y modificar es lo que se está dando. Inclusive hay países desarrollados que para el tema de lo que es la reelección y el tema de la sucesión presidencial han establecido una cláusula de tangibilidad que durante 20 o 40 años no se puede cambiar esa cláusula. Pero lo que pasa es que los mismos mecanismos se utilizan para cambiar 100 artículos que para cambiar uno. Sí, lo que pasa es que tú con eso al final tú estás reformando. Le pones un espíritu fundamental. Claro. Pero también le pones una mayoría calificada para que cualquier gobernante que esté no se haga un traje a la medida, que es lo que está pasando. Son los candados. Y lo que está, sí, los candados. Eso puede ser uno de los candados. Pero da pena que nosotros, en vez, hay un tema en nuestra Constitución, los padres de la patria. Yo llamo a cualquier persona que busque, vemos los símbolos de la patria, pero nosotros, los padres de la patria, están mediante un decreto del Ulises Herop, de un dictador, Lilis. Hizo un decreto, como sus cosas fueron sui generis, porque aquí nosotros somos un país sui generis. Nosotros somos el único país que tiene 3 padres de la patria. Así es. Tenemos una bandera con 3 colores. Tenemos 3 frases célebres en nuestro escudo. Libertad. Dios, patria y libertad. Entonces, tenemos en la frontera, tenemos 3 fronteras prácticamente que nos dividen con Haití. Dajabón, Elías Piña y Pedernales. Es decir, nosotros, y teníamos la sociedad secreta, la trinitaria. Es decir, que fue de 3 en 3. Fue de 3. Y Ulises Heró, un presidente pintoresco, cuando estaban discutiendo que si era Sánchez, que si era Mella, dijo no, son los 3. Y así nos hemos quedado con 3 padres de la patria, que nosotros los dominicanos no hemos sido, y hay grupos que se ponen guapos, que no, que ellos son y nadie tiene que nombrarlo. No, nosotros tenemos una carta magna, y decía Rousseau que eso es un pacto social, donde todos los dominicanos tenemos que saber que si son esos 3, y ya lo asumimos, deben estar ahí en nuestra Constitución. Ahora, y hago esto porque temas así son lo que la Estrategia Nacional de Desarrollo, temas así es lo que deben enabolarse. El tema de que si las leyes, tenemos un conjunto de leyes que establecen porcentaje, que hacen que un presupuesto sobrepase el término del 100%, temas de país es que nosotros tenemos que elaborar. Ustedes hablaban de candados. Y cuando me hablan de candados y hablaban de las formas en las que se puede modificar la Constitución, bueno, sí, está el asunto del referéndum, del plebiscito, y yo hacía memoria y cómo se modificó la Constitución en 2015. Lo que pudo haber sido un mar de candados en el Congreso de la República se convirtió en una... Hay un precedente. Ahí está lo que pasó. Yo no le voy a poner un calificativo. Los diputados de la República están allí para garantizar lo mismo que les comentaba. ¿Lealtad a quién? Al pueblo ¿Lealtad dominicano. a quién? Al pueblo dominicano. Entonces, si esos candados que están allí para hacer valer el derecho de todos nosotros que votamos por ellos eventualmente cada 4 años, para que nos garanticen que las cosas se hagan como tienen que hacerse, pues definitivamente estamos indefensos. Y ese es uno de los problemas fundamentales de por qué el poder legislativo es tan importante, y siempre lo decimos acá. Cuando, por ejemplo, se dejó, y eso también es un debate interesante, diputados decían, bueno, que resuelvan en el comité político del PLD el asunto de la ley de partidos políticos. Y entonces uno dice, pero es una barbaridad. Y ahora, y lo que yo he escuchado ahora es, ¿para qué lo pasan a la Cámara? Si igualito ahí se va a caer. Entonces, pero si recordamos los debates en aquel momento,
yo planteé, y lo digo en primera persona, que en esa decisión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana violaba la institucionalidad del Congreso. Claro, lo dijimos en aquel momento. Y que el proyecto de ley ya estaba en el Congreso y que era una barbaridad que ahora se transfiriera a aquella comisión que iba a crear el Comité Político del PLD. Fíjate, han pasado ¿cuántos meses? Claro. No significa eso una burla para el país, una burla para la sociedad, además, para la juventud. Además, confundido, hay partidos que tienen en sus estatutos que el Comité Mayor Político, Comisión Ejecutiva, Política, es que traza la línea del Congreso. Pero trazar la línea del Congreso es diferente de trazar la línea del país. Que usted puede orientar a su legislador en qué condición o qué entiende por principio ideológico, por doctrina, por dogma, como usted quiera. Pero usted no puede parar el país en una discusión solo porque 35 personas tienen que dirigir a todos. Y yo reconozco que los presidentes de la Cámara han intentado hacer cosas, igual el del Senado y demás, pero también sabemos que lamentablemente tienen que rendir lealtad o tributo a su partido. Y creo que en este momento tienen ya la libertad, gracias a Dios, entonces vamos a trabajar y vamos a sacar una legislación más o menos que sea acorde con lo que la gente está demandando, en un momento que el sistema de partido está muy cuestionado. Claro. En un momento que el 81% de la población de encuesta que vive en noviembre no ve con simpatía en los partidos políticos. Entonces, si no fortalecemos el sistema de partido, ya sea con primeras abiertas, primeras cerradas o semiabiertas, vamos a tratar de que los partidos sean más institucionalizados y tengamos una democracia más sana, que es lo que la gente está demandando. Claro. ¿Podemos hacer predicciones? No tenemos una bola de cristal, pero tenemos la experiencia. San Juan ayer, no me estoy diciendo cosas. No, tenemos la experiencia. ¿Qué va a pasar? Que no es cierto que se ha liberado a los congresistas para tomar esa decisión. Eso es una formalidad y sigue siendo una nueva Lo que pasa es que no hubo pacto interno. Claro. Y tuvieron mejor que dejar eso suelto. Pero van a ver cómo la decisión de voto va a ir a favor de la mayoría que tenga. Exactamente. Quien tenga más diputados del gobierno. Pero el asunto es que hay un tranque. Porque no están las 2/3 partes. Sí, obviamente. Necesitan alianzas fuera. Pero, por ejemplo, tienen la alianza del PRD. Que eso está claro, tácito. Pero no son tantos. Tampoco les da. Bajó muy poco. La representación y te voy a decir, no hace mayoría. El pueblo es sabio. El pueblo es sabio. Mayoría, al final, miren, el pueblo es sabio. Tarde o temprano, a cada quien se le da, como decía Olpiano, lo que se merece. Miren, el artículo 77 de nuestra Constitución establece a qué deben ceñirse los senadores y diputados. Dice tajantemente, los senadores y diputados no están ligados a mandato imperativo. Actúan siempre con apego al sagrado derecho de representación del pueblo que los eligió, ante el cual deben rendir cuentas. Antes, el PRD tenía una mayoría que era con la que ayudó a que la reforma del 2015 se pusiera, la modificación del 2015 pudiese ser posible. Hoy, si nosotros, los diputados del PRM y un conjunto de diputados más, podemos servir de ser ese candado, como lo hicimos aquella vez, lo vamos a hacer. Hubo voces como la de Guadalupe, la de Juan Gutiérrez, que estuvimos en contra de esa PLD reforma. también puedan tener criterio propio y puedan entender que no conviene. Si ellos actúan en base a ese articulado número 77, parte 4 de la Constitución, entonces estarán... Yo lo que lamento es que sometan la modificación de la Constitución. Eso para mí es peor todavía. Vamos a agarrar 5 minuticos. Félix Victorino tiene algo muy importante que decirle a la audiencia. Como siempre, un boletín informativo. Amigo, adelante. Hola, Catherine, buenas noches a ti, a tus invitados. Tenemos, amables televidentes, para las 11 en CDN Resumen Final, que residentes en el kilómetro 8 de la carretera Sánchez consideran que el Código Penal Dominicano debe contemplar sanciones más drásticas para castigar a casos como el asesinato de Reina Isabel Contreras. También ahora, en breve a las 11, de acuerdo a registros del Intran, hay más de 2 millones de motocicletas circulando en las calles, de las cuales más del 50% no tiene placa ni registros. Y Proconsumidor avisa o alerta porque la compañía Coopermex tiene defectos encontrados en neumáticos de la marca Cooper y que podrían haber sido introducidos al país. Esto y más. Ahora a las 11 en CDN Resumen Final. Catherine, contigo. Bueno, muchísimas gracias, amigo, como siempre, por este adelanto de lo que veremos en tu espacio, como siempre, con la interacción de la gente, importantísimo, esos comentarios que siempre te hacen. Regresamos a este espacio Noticias entre Políticos, nos quedan prácticamente 5 minutos.
Caballeros y damas, para resumir lo que nos queda. Yo pienso que hablar de si la reelección es un mal o no para el país, bueno, eso es un tema que se podría debatir también. Por ejemplo, yo entiendo que el Partido Reformista en muchas oportunidades lo ha dicho y lo ha dejado claro. Nosotros no podemos decir que estamos en contra de la reelección, ustedes lo han dejado claro, pero hay una situación constitucional que está más allá de un parecer personal. Y ya el partido votó por una reelección más. Ya, yo creo que está bueno. Entiendo que sí. Además, ya la reelección está abierta. Lo que pasa es que está 2 periodos solamente y yo creo que es un modelo importante. Hasta ahí llegó. Creo que sí. Pero yo creo que todos estamos de acuerdo con que es un mal. Es un mal y eso nadie puede, que tenga los 2 dedos de frente, puede decir que no es así. Realmente el hablar del tema de reelección solamente con lo que vimos en el 2015 y para volver a modificarlo solamente por un tema del mandato presidencial, dice que nosotros estamos muy frágiles en el tema de la institucionalidad. Yo soy de lo que entiendo que ninguno de los políticos tratando este tema, inclusive llevando este tema al Congreso, lo que le haríamos es un flaco servicio al país y estaríamos sembrando, y en eso sí estoy de acuerdo con el presidente Fernández, quizás no vamos a sembrar una dictadura como se veía en otrora, dictaduras armadas. ¿Hay neodictaduras? Sí tenemos neodictaduras. Hay dictaduras que son peores. Que son peores. Son peores. Yo pienso que la reelección como tal no es mala. La reelección permite que un funcionario, un presidente, un diputado, un senador, un alcalde que está haciendo una gestión eficiente pueda dar un segundo periodo en su gestión. Yo pienso que es suficiente, es importante. ¿Está de acuerdo con la reelección, pero no indefinida? No, tiene un periodo más y creo que es suficiente para allá. Yo vengo de un partido y mi presidente se presentó en una ocasión en tres ocasiones. Y si vemos la historia, desde como decía Alexis, citando lo que planteó el presidente Leonel Fernández, de Horacio Vázquez para acá, 1924. incluyendo el presidente Balaguer, sí. Y ahora pudiera pasar, genera una crisis institucional. Y lo que pasó en el 94, aunque realmente hay otro tema que pudiéramos tocar, y yo tengo una visión tal vez un poco diferente a lo que mis propios compatriotas plantean, creo que se esforzó un poco más de lo que la gente esperaba. Descansar un periodo o terminar una carrera política, y sobre todo en estos tiempos donde la gente tiene que hacer mucho más cosas que antes, porque demanda mucho más, hay mayor control, hay mayor comunicación e información. Antes había más discrecionalidad. Yo creo que un funcionario público, un presidente con 2 periodos es suficiente para hacer su labor. Guadalupe, ya para concluir. Bueno, yo creo que se podría tomar cualquier medida que no permita la reelección indefinida en nuestro país. Y ya habíamos llegado a esa conclusión en otras reformas constitucionales. Recordemos que el nunca jamás, hubo otro acuerdo para quitar el nunca jamás, sí, y volvimos a reintroducir. Entonces, aquí lo que hay que plantearse es que cuando tomemos una decisión, respetemos esa decisión y respetemos los acuerdos. Por eso, la sociedad, los ciudadanos y las ciudadanas y sobre todo la juventud no tiene confianza en los políticos, porque son los políticos que van cambiando la Constitución y las leyes de acuerdo a sus intereses particulares y para el bien particular, nunca para el bien común ni para el bien de la sociedad en sentido general. Eso es lo que tenemos que renovar en la política en nuestro país. Bueno, ya nosotros tenemos que ir despidiendo el programa de esta noche. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Para mí ha sido un gusto. A partir de este lunes, entonces tendremos a Benny Metz. Benny, bueno, estamos por aquí. Y se nos quedó un tema importante. Se nos quedó el tema de Oxfam. Sí. Muy, pero muy importante. Bueno, hemos estado detrás de esta información. Como saben, hay todo un escándalo con la labor que ha tenido esta ONG, no solamente en Haití, también, no recuerdo ahora en Chad también es el otro país. Renunció hoy la vicepresidenta de Oxfam. Hay opiniones encontradas desde cualquier punto de vista. Siento que es un tema interesante que va a seguir generando comentarios y podríamos tratarlo durante el resto de la semana. Caballeros, damas. Bueno, que tengan muy buenas noches. Despedimos ya. Noticias entre Políticos. Chao, chao.